y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de nuestra vida, Señor, el anhelo de nuestro corazón, en quien confiamos, a quien esperamos, a quien buscamos en cada momento, en cada instante, movidos por la necesidad que hay en nuestro espíritu de ser alimentados, Señor, de tu palabra. Bien lo dijo allí uno de tus discípulos: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde más iremos nosotros, Señor, si solamente tú tienes esas palabras que restauran, que transforman? Yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu presencia en nuestros corazones, en este lugar, por tu presencia, Señor, en tu casa, que es el lugar seguro. Te doy gracias, amado Dios, por aquella obra maravillosa que tú comenzaste en nosotros. Dice tu palabra que es una buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, amado Señor, y esa buena obra tú la perfeccionas cada día. Y aquí estamos, Señor, en tus manos, para que tú perfecciones esa obra a través de tu palabra. Fortalécenos, Señor. Levanta nuestro corazón, nuestro ánimo para aquel que viene desanimado. Quita las cargas, bien lo dice tu palabra, que podemos venir a ti cuando estamos trabajados y cargados, y que en ti hallaremos descanso, Señor. Nuestra confianza está en ti, podemos descansar en ti, dejar nuestras cargas, amado Dios, y fortalecernos en tu palabra, y fortalecernos en tu presencia. Hermoso eres tú. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Amado Salvador, gracias. Amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos en esta hora. Aquí estamos, Señor, en este momento, porque sabemos que tú nos has traído con un propósito que no nació en nuestro corazón, sino en tu agenda, este momento, esta cita que estamos hoy cumpliendo contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento, le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y a quienes van a escuchar este mensaje, que lo están escuchando. Bienvenidos. Saludo desde Casa de Amor y Restauración en la sede Gran América, en la localidad de Teusaquillo, donde estamos reunidos todos los viernes a las 9 de la mañana y los domingos también a las 9 de la mañana. Le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la carta a los Hebreos, al capítulo 10, carta a los Hebreos, capítulo 10. Y el título del mensaje en esta hora, en este servicio, es la casa de Dios, o podríamos decir la casa y la presencia de Dios. Hay una pregunta que muchas personas se hacen: ¿y por qué debo congregarme? ¿Acaso Dios no está en todas partes? Y sí, tiene razón en que Dios está en todas partes, no hay lugar en el que Dios no esté, pero hay un lugar que el Señor ha establecido, y cuando nosotros miramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sabemos que ese lugar que fue dedicado por Salomón, donde iba a permanecer, donde iba a reposar la presencia de Dios, era el templo. Ustedes dirán, pero ya estamos en el Nuevo Testamento, en la gracia, bajo la gracia, y en el Nuevo Testamento pues vemos que el Señor, y ahorita vamos a mirar un pasaje donde el Señor mismo dijo: todo esto que ven tan bonito será destruido y ya no estará. Y resulta que así fue. Pasó unos años después de la resurrección del Señor, que el templo cayó, que la nación como tal ha vivido tantas cosas, la nación de Israel. Pero hoy nos encontramos en un punto, y es mirar hacia las congregaciones y decir: hombre, ¿y no es lo mismo quedarme en casa? No es que esté diciéndole cosas a los que nos están viendo en casa ni nada, pero qué bueno es estar en la casa de Dios, qué bueno es estar en el frente de batalla, qué bueno es estar en el lugar donde podemos adorar, donde podemos exaltar al Señor, porque nosotros vivimos una lucha que todos los días enfrentamos, y es como el enemigo quiere distraernos. Ahora, si yo me acostumbro solamente a estar en casa, a escuchar la radio o a ver las redes, pues va a haber muchas distracciones, pero cuando estoy en la casa de Dios, estoy recibiendo, mi espíritu se está alimentando, y al mismo tiempo estoy, como lo entonábamos ese cántico ahora y en la oración, puedo descansar en el Señor. Pero también nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que es Nuevo Testamento, que bajo la gracia, en el capítulo 10, el versículo 16 en adelante.
Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El regreso del Señor. ¿Cuál es el día que se acerca? Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el día en que todas las cosas van a cambiar, ya no será como lo conocemos, el Señor regresa por su iglesia y va a haber un momento en que el Señor va a reinar. Y ese día que se acerca, los discípulos en la iglesia primitiva, las personas que iban y se congregaban, estaban a la expectativa y decían, esto va a ocurrir muy pronto, la otra semana, en un mes. Y algunos dicen, no, porque ya nos aburrimos de esperar porque han pasado 2000 años. Pero resulta que nosotros, esta es la generación que está más cerca a ese regreso, porque las señales se han ido cumpliendo y hoy vemos que esas señales prácticamente ya están todas. Ahora, como lo dice también el Evangelio de Mateo, falta que nosotros prediquemos hasta la última criatura, hasta el último rincón de la tierra, y luego de eso, dice la Biblia, vendrá el fin. Entonces, nosotros nos enfrentamos a algo. Aquí está la palabra de Dios muy clara. Nos habla de la redención, del perdón de los pecados y de establecer al pueblo de Dios. Entonces, cuando miramos hacia el templo, aquí habla del lugar santísimo, es el templo que se dividía y había un lugar donde solamente podría entrar el sacerdote. Hoy nos dice, ustedes tienen acceso a ese lugar. Ese lugar es la presencia de Dios. Este lugar, hermano, es una casa en medio de un barrio que se adecuó ya hace muchísimos años. Aquí vivía una familia, yo le cuento la historia, vivía una familia que la esposa era una pareja de esposos y sus 3 hijitas. Y esa pareja de esposos, la esposa conoció del Señor. La iglesia Alas de Misericordia quedaba aquí muy cerca, sobre la avenida principal, ahí quedaba la iglesia. Entonces la esposa empezó a asistir a la iglesia, su esposo no asistía a la iglesia, él estaba en su vida, en su trabajo, en su empresa, un hombre empresario, un hombre que le gustaba mucho la rumba, el alcohol, todo este tipo de cosas. Ellos habitaban en este lugar. Entonces ella, al empezar a ir a la iglesia, cuando se iban a trastear, ella oraba mucho por su esposo. Él terminó volviendo su corazón al Señor, y hoy en día esa pareja, esa familia son pastores en una localidad aquí en Bogotá, en la localidad de Suba. Ellos llevan unos años pastoreando una iglesia. Entonces, este hombre se convirtió, empezó a hacerse en este lugar una reunión, como una célula, se empezó a hacer en este hogar, en esta casa, aquí donde estamos era el patio, y cuando ellos se iban a trasladar, entonces hablaron para que aquí se estableciera la iglesia Alas de Misericordia. Cuando estaban allá, la iglesia se trasladó a este lugar y usted ve un auditorio que en un momento era un poco diferente, en un momento fue más grande. Ahorita, que es Casa de Amor y Restauración, tenemos aquí las sillas, tenemos el altar que quedó, todas las cosas que hemos consagrado para el servicio del Señor. No es que el lugar en sí tenga algo sobrenatural, no es que el lugar lo tenga. El lugar empieza a tener un mover sobrenatural cuando nosotros, que somos la iglesia, nos reunimos en este lugar. Cuando nosotros en comunión venimos, la Biblia dice, donde 2 o 3 están reunidos de acuerdo en su nombre, ahí está Él. Entonces no se trata de que las iglesias sean solo la mega iglesia, como alguna vez, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, yo pensaba que las únicas iglesias que existían eran las iglesias gigantescas, porque es la que uno tiene como la referencia y la visión. Pero no, donde 2 o 3 están reunidos, quiere decir donde hay un grupo. Si nosotros 4 estuviéramos aquí solitos, reunidos, aquí está el Señor, aquí hay iglesia. Estamos 4 creyentes, 4 personas que tenemos el mismo sentir, el mismo deseo de escuchar al Señor. Habemos mucho más en este momento. Podrían ser 100, podrían ser 20, podrían ser 50, podrían ser 1000.
nosotros somos los que componemos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, en este lugar hay un mover cuando la fe de todos nosotros empieza a orar, cuando todos en un mismo sentir estamos adorando a Dios, cuando aquí empieza a levantarse una ofrenda delante del Señor y esa ofrenda es los corazones rendidos delante de Él. Eso es la iglesia. ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? Porque cuando las personas preguntan por qué es importante congregarme, minimizan y dicen, pero igual Dios está allá en ese lugar como está aquí. Pues si usted nos invita a su casa y somos 20 o 30 allá adorando, y se va Adriel con su guitarra y todos estamos allá adorando, pues va a haber un ambiente diferente al que está cuando usted está solo, escuchando una predicación, pero al mismo tiempo está peleando, o al mismo tiempo está desanimado, o al mismo tiempo se está quejando, o al mismo tiempo tiene en la cocina la prédica, pero en el cuarto tiene la novela. Entonces, el ambiente es totalmente diferente, hermano, es totalmente diferente. Entonces, la Biblia dice, congréguense, estén ustedes en comunión. Y cuando los apóstoles iban, esos discípulos del Señor que empezaron a predicar en diferentes lugares, ellos nunca se hicieron pastores. Ellos iban, predicaban y dejaban reuniones, lugares de reunión establecidos, nombraban un líder que vendría a ser ese pastor y se iban para otro lugar y fundaban otro lugar, eran evangelistas. Y entonces iban estableciendo esas iglesias, estaban por un tiempo acompañándolos y luego se iban al otro lugar y así sucesivamente. Y entonces se establecía algo. Cada reunión que tengamos, cada momento en que nosotros nos reunimos, pues nos reunimos más que para compartir un tinto o comer algo o saludarnos, abrazarnos, contarnos cómo va la vida, nos reunimos para que el Señor nos hable a través de su palabra y nos guíe. Entonces es muy importante, hermano, porque nosotros fuera de la iglesia, que nos reunimos en el caso de aquí de esta sede los días viernes y los días domingos, entonces fuera de la iglesia nosotros enfrentamos situaciones. En esta semana les compartí a los hermanos allí en el centro, el mundo y el enemigo a través de muchas cosas del mundo nos acosa, es un acoso constante y es una persecución sin piedad del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a caminar de acuerdo a lo que el enemigo quiere, en desánimo, llenos de problemas, llenos de argumentos, en dolor, en frustración, en depresión y en una cantidad de cosas. Esas luchas las vivimos y son reales, pero la palabra de Dios también es real para transformar. Entonces, cuando yo estoy mal, ¿qué hago? ¿O hacia dónde me debo dirigir? No sé, usted antes de conocer del Señor, ¿qué hacía? Pero como dicen muchos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen muchos todavía hoy, ¿no? ¿Y para dónde cogen? Es que he trabajado toda la semana, ha sido tan dura, tan pesada, pero hoy es viernes y se va la gente para las oficinas con la pinta de ¿qué? De rumba, de sport, y hoy nos vamos a ir, y a qué hora y hoy para dónde cogemos, y dónde es la rumba, y el que recomienda. No sé cuántos de aquí vivieron eso, yo me imagino que la gran mayoría, hermano. En mi caso, pues por el negocio que yo tenía o los negocios que tenía en ese tiempo, que eran temas de rumba, pues yo era el que siempre decía, les tengo el lugar o vamos para mi lugar. Y los viernes era otra película, hermano. ¿Por qué? Porque el sentimiento era, estamos tan cansados, que fue una semana difícil, fue una semana dura, hay que ir a desahogarnos y hay que ir a pasarla bueno, y ahí nos quedábamos enredados. Entonces mucha gente busca el bar, mucha gente busca la discoteca. Sé que hay algunos, y no estoy diciendo que esté mal, que estos puentes se van a ir a descansar y está bien y es válido, y los chicos salieron de vacaciones y que usted se vaya unos días a descansar, eso está bien. Entonces, mi hermano, lo que sucede cuando nosotros hablamos de la congregación o de reunirnos es que así como buscamos algo que nos dé ánimo, algo que como que nos cambie todas esas circunstancias o esa realidad que estamos viviendo, igual sucede en lo espiritual. Ahora somos nuevas criaturas. Entonces, cuando sentimos carga, cuando sentimos preocupación, cuando un viernes podemos decir, he tenido una semana muy dura, quiero que sea domingo para irme para la iglesia, que adorar a Dios y a recibir palabra y a fortalecerme en el Señor. Ahora buscamos ir hacia otro lugar. Espero que sea así con todos los que están escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque en tanto nosotros no estamos reunidos con otras personas de fe, todos en un mismo sentir, por eso la Biblia nos habla del acuerdo, y el acuerdo es, aquí vinimos, no, es que hay un orden y está establecido y eso no se puede cambiar. Dios puede cambiarlo como quiera, pero ¿cómo preparamos nuestro corazón? Empezamos con un tiempo de oración,
Y usted puede llegar lo más desanimado, cargado, preocupado que sea, pero cuando alguien está aquí al frente y está orando para darle inicio a un servicio, usted empieza a meterse. Es como un río que lo va alcanzando a usted y que se lo va llevando esa corriente y usted comienza a orar. Y luego empezamos a adorar a Dios, a exaltar su nombre primero, a alabarlo y luego a adorarlo. Y ya estamos en un punto donde a pesar de las preocupaciones, las cargas que traemos, nuestro corazón está preparado. Ahora el Señor va a sembrar algo en nuestro corazón. Y lo que va a sembrar es palabra de Dios. Si yo me pierdo estos momentos, y lo decía mi pastor también aquí en este lugar, hermano, lo que se pierden los hermanos que no vienen a la iglesia, preciso el día, y a mí me pasó muchas veces. Me pasó porque estaba muy cansado y decía, de pronto hoy me voy a quedar descansando. Bueno, no tenía ninguna responsabilidad en la iglesia, era oveja, y me quedaba descansando. Y cuando preguntaba, no transmitían los cultos en ese tiempo ni nada, y bueno, ¿de qué se trató la palabra? Y cuando me contaban yo decía, ¿preciso? ¿Qué coincidencia, como decían en el servicio de la noche, qué coincidencia, que preciso el tema era algo que yo estoy llevando sobre mis hombros, o lo cual me tiene tan cansado y preciso. O cuando me ponía rebelde y me poniéndome rebelde, decía, pues no voy a la iglesia y rebelde o con el pastor o con Dios, y me ponía rebelde y no venía, pero estaba atento. Algo me decía, estás en el lugar equivocado, y sin embargo me quedaba en el lugar equivocado. Y cuando miraba de qué se trató el servicio o el invitado que hubo, y yo decía, Dios, me perdí un manjar. ¿Por qué? Porque lo necesitaba, porque esa reunión me hubiera dado a mí las herramientas, la libertad y la fortaleza para todo lo que estoy enfrentando y lo que voy a enfrentar. Entonces empezamos a sentirnos descubiertos, hermano, descubiertos. Cuando hablamos de la familia, los que tenemos hijos, hermano, entonces debemos hacer sentir siempre a nuestros hijos cubiertos, protegidos. Mis hijos tienen su responsabilidad de estudiar, pero ellos tienen seguro en su corazón algo, ellos tienen una cobertura, y esa cobertura es la cobertura de sus padres, del amor de sus padres, y tienen un lugar a donde llegar, y tienen una casa. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, los problemas que haya, ahí ellos tienen una cobertura. Nosotros tenemos una cobertura, que es la casa de Dios. Cuando nosotros de pronto, imagine que mis hijos cometieran un error, o un día dijeran, salí del colegio y estoy desanimado, no sé para dónde voy a ir, voy a irme a vivir debajo de ese puente que hay al frente del colegio. No, no lo harían, no tienen necesidad de hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque ellos tienen un lugar a donde llegar y tienen una familia que los cubre. Eso es la iglesia, esa es la iglesia. Entonces hay un lugar a donde llegar y hay un amor, el amor de Dios en este caso, que nos cubre. Cuando eso sucede, el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a fortalecer. Le voy a leer el Salmo 73 y lo voy a leer completico, los 28 versículos. Dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertaren, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti.
Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mire todo el proceso y lo que está hablando el salmista en este lugar, en este momento. Él está diciendo y reconociendo abiertamente, cuando yo estoy en el mundo y empiezo a compararme, siento en mi carne que llevo las de perder. Y siento en mi carne que llevo las de perder porque pareciera que el inconverso, pareciera que el que hace mal le va mucho mejor que a mí. Él habla de riquezas, habla de éxito, se mofan, levantan su voz en contra de Dios. Mientras tanto, yo estoy orando, mientras tanto, yo estoy sirviendo a Dios, mientras tanto, yo estoy caminando con Dios, pero parece que todo me fuera mal. Eso es cuando está afuera. Dice que tuvo envidia, dice que era torpe, que parecía un mulo, que era tonto, que parecía una bestia, que no podía entender las cosas que estaban ocurriendo, porque estaba afuera y estaba enfrentando el acoso del enemigo, del mundo, de las cosas que ofrece el enemigo. Pero ¿dónde las vino a entender? Dice él, allí en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué acabamos de leer nosotros en la carta a los Hebreos? Que podemos entrar a ese lugar santo. Y ese lugar santo no hay en mi casa. Claro que sí, siempre y cuando usted sea una persona que tiene un lugar para encontrarse con el Señor. Mire, la mayoría de las personas no lo tienen. La mayoría de las personas como que se ora, pero no hay como algo que diga, este es mi lugar de encuentro. Entonces, hay distracciones. Si en la iglesia hay personas que no pueden bajarle el volumen a su celular, imagínense cómo será en la casa. ¿Cómo será en la casa que no pueden estar en silencio? La mayoría de las personas tienen miedo a estar en silencio y a estar a solas con Dios, porque no pueden conectarse con Dios, no hay comunión con el Señor y por eso siempre buscan acompañamiento. Pero es que si nadie ora conmigo, yo no oro. ¿Y a usted quién le dijo que es colectivo? Qué bueno cuando toda su familia se reúne a orar, pero primero empiece a orar a usted por ellos para que ellos tengan deseo de venir a orar. Nosotros debemos tener comunión con el Señor. Hay muchas cosas que nos distraen. Vuelvo al tema. Si hay cosas que nos distraen en la iglesia, imagínense cómo será en la casa. Entonces, voy a orar. Pero no he tendido la cama, voy a ir a tenderla primero, después voy a orar, pero no he lavado la loza. Pero tengo por allí una cosita que hacer, pero tengo un mandado que hacer. Entonces siempre el enemigo va a lanzar, en el preciso momento que usted quiere escuchar la voz de Dios, siempre le va a lanzar cosas. Entonces usted dice, voy a orar, y se asoma por la ventana y ve que el vecino, como lo hizo el salmista, compró un carro nuevo y ese es un sinvergüenza pecador y usted dice, pero ¿cómo a ese le va bien y a mí me va mal? Ya me quitaron fue las ganas de orar. Mire cuántas cosas hay a nuestro alrededor que nos sacan de la comunión con Dios. Pero dice el salmista, cuando vine al santuario, cuando vine a ese encuentro con el Señor, entendí que yo era muy torpe. Entendí que lo que yo estaba pensando nada tiene que ver ni con la voluntad de Dios ni con el plan de Dios. Entendí que yo estaba dizque envidiando lo que ellos tenían, sabiendo que el final de ellos, ¿cuál es? ¿Y cuál es el final mío? Entonces dice el salmista, cuando yo logré entender esto, ¿dónde estaba? En el santuario. ¿Dónde estaba? En el lugar de encuentro con Dios. Vuelvo y le repito, para todos y los que llegaron ahorita, hermano, hago el paréntesis. No es que este lugar tenga algo sobrenatural en sí. Nosotros nos vamos y aquí queda la presencia de Dios. Claro que sí, porque estamos en una iglesia, pero también la presencia de Dios se va con nosotros. El Espíritu de Dios se mueve donde estamos nosotros reunidos. Entonces, yo vengo a este lugar y no vengo con la expectativa, me voy a encontrar con mi amigo, me voy a encontrar con la familia de mis amigos. No, vengo con hambre y sed de Dios y vengo con un deseo enorme de rendirme delante del Señor, de descansar en Él. Yo lo siento mucho, hermano, por las personas que dicen, ¿a qué hora son los servicios en la iglesia? A las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Bueno, entonces hacen cuentas, 9 de la mañana, la alabanza va de 9 a 9 y media, o 9 y 40, voy a llegar a las 9 y media. Entonces, su hora es 9 y 30, porque en sí la carne está diciendo, no, a mí no me gusta como canta Adriel, y entonces no, voy a llegar ya cuando esté la prédica. Eso está pensando la persona, pero resulta que como usted no viene a mirar cómo canta Adriel, sino a adorar a Dios,
A usted lo que menos le interesa es cómo está cantando el que está ahí al frente. Él está adorando a Dios, pero usted está adorando a Dios con sus palabras. Y resulta que esa adoración, que es gratitud delante del Señor, que es una ofrenda, eso empieza a quitar toda oposición que hay sobre su vida. Entonces le decía, yo lo siento mucho por todas aquellas personas que se pierden esa preparación y entonces llegan de pronto cargados, de pronto molestos, de pronto angustiados, preocupados, y llegan a la casa de Dios y llegan a la iglesia a la hora de la palabra y no conectan. Y entonces ahí es cuando la persona empieza a sentir sueño y empieza a dormirse y a distraerse y me dan ganas de ir al baño y una cosa y la otra, porque no están conectando con la palabra, porque no hubo la preparación. Así como llegó endurecido el corazón, cargado, molesto de pronto, preocupado, con un dolor muy grande en su corazón, en esa misma manera está allí. Hay algunos que llegan a los tiempos de alabanza, que también lo he visto, y de adoración. Esa es una ofrenda al Señor. Es el momento en que yo estoy dando la ofrenda más valiosa, me estoy dando a mí mismo como ofrenda. Y yo he visto a personas que en esos momentos se sientan y parecen una piedra. Mire, ni siquiera están sentados. Los puños, si usted mira a las personas, así para que le eche ojo a usted, si ve en alguna iglesia algún día uno, que no puede adorar a Dios, no está simplemente sentado. Sus puños o están cerrados o están cruzados de brazo y su rostro empieza a denotar la dureza que hay dentro. No puedo ni siquiera tener esa comunión con el Señor. Y ese es un tema espiritual, ese no es otra cosa, ese es un tema espiritual. Y eso es a lo que nos lleva al mundo, el enemigo, y eso es lo que se debe romper cuando todos nos reunimos. Es que no interesa si usted, y si yo levanto mi voz, que yo como canto tan feo, y la gente me va a mirar, hermano, cuando usted está adorando, usted está solo con Dios, ahí puede haber 10 personas, puede haber 1000, puede haber 10,000, usted está solo porque es que esa es su ofrenda, es usted entregándose al Señor. Entonces, es en la casa de Dios, es en el santuario, es en el lugar de comunión con el Señor, hermano, donde usted empieza a entender, a visualizar, a comprender cosas. Ay, esta mañana me desperté y tuve una discusión con mi pareja y entonces fui y miré la cuenta y no tengo dinero y hay necesidades y mis hijos me piden y cuando salí había trancón y llegué al trabajo y me regañó el jefe y no, tengo un día horrible, estoy desanimado, estoy desesperado, ya no aguanto más. Pero cuando llega a la iglesia y el Espíritu de Dios empieza a orar, empieza usted a entender muchas cosas, a entender el propósito muchas veces de las circunstancias difíciles. Eso lo compartía anoche en la iglesia. A entender el propósito de Dios a lo que viene, a darse cuenta que así usted durante las horas anteriores no lo hubiera visto, Dios está orando y Dios está presente. Y entonces empezamos a adorar y decir, Señor, perdóname, perdóname porque yo he sido, bueno, como el salmista, como un mulo era yo que no entendía. Era tonto, no entendía, no comprendía y entonces me amargué y me dejé llevar y empecé a envidiar al inconverso y empecé a tener rabia con el otro y respondí de la manera que no era. Perdóname, Señor. Ahí empezamos a entenderlo todo, hermano. La vida cristiana tiene unos procesos y yo le voy a hablar de 3 pasitos nada más que hay en la vida de David para entrar en una enseñanza que por tiempo hoy no alcanzamos, pero el domingo voy a darla por puntos allí en el centro. Vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Todos conocemos este pasaje de Saúl, David, Goliat, el pueblo de Israel, el miedo que tenía el ejército. Llega allí David, él se ofrece, dice, yo voy a enfrentar a Goliat. En el versículo 34, él hace un pequeño recuento, un resumen de por qué él tiene la valentía de enfrentar a un gigante. Dice la Biblia, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces vemos a un joven que ha sido ungido como rey, pero que está haciendo una labor que no tiene nada que ver con el llamado de Dios hasta ese momento. Otra coincidencia, entre comillas, el papá lo manda precisamente en el momento que está el gigante desafiando al pueblo de Israel. Ahora, David, antes de enfrentar los osos y los leones, David enfrentó en su propio hogar el desprecio de sus propios hermanos. David enfrentó a una familia que tenían sus conflictos, como muchas familias, y que le dieron a él una tarea que no era ni para su edad, ni para su fuerza. Porque esta tarea, él lo expresa bien: me enfrentaba a osos y a leones. Hermano, el padre de familia y las personas experimentadas en pastorear ovejas tenían un salario, tenían una labor, los que vivían de esto, y ellos conocían, ya por su edad, por la fortaleza que tenían, sabían cómo enfrentar los peligros que vinieran en contra de las ovejas. Los lobos podrían venir, en el caso que lo cuenta David, vinieron osos, vinieron leones. Entonces, mandar a un hijo, no sé si usted tiene un hijo adolescente, mandar a un hijo adolescente y decirle: ve a hacer esta labor, no era decirle: vaya, atiende la cama. Era decirle: ve y haces una labor que le corresponde a un experimentado y curtido hombre que tenga fuerza y que tenga mucho conocimiento y sabiduría en esto. Pero mandaron a un muchachito. ¿Por qué mandaban a ese muchachito? Porque en casa había conflictos, porque en casa había rechazo de parte de sus hermanos y de parte de la familia. No es que su papá fuera malo, pero la manera de organizar el tema era: tener este muchacho aquí, mejor lo enviamos allí. Y no importa el peligro, hermano. A su hijo adolescente, ve a hacer una labor para la que tú no estás preparado. Pero entonces David, desde muy joven, aprendió algo y fue a refugiarse en Dios. Entonces no solamente es que él estuviera detrás de las ovejas, por allá escondidito, no, él se convirtió en un pastor de ovejas siendo muy joven, y en esa aparente soledad empezó a tener una comunión con Dios que lo fortaleció de tal manera que él venía de enfrentar rechazo en su casa, venía de enfrentar desprecio a sus hermanos, y a veces los temas emocionales son mucho más dolorosos que los físicos, hermano. Y él venía de enfrentar todo eso, y como un valiente dijo: listo, hágale, yo voy a hacer esa labor. Y se encuentra con que esas ovejas a las que él estaba pastoreando, esas ovejas que él estaba cuidando, esas ovejas eran acechadas por lobos, por osos y por leones. Nada más de oírlo nosotros, hermano, se nos puede pensar: ¿y cómo enfrento yo un león con mis propias manos? Ni siquiera con un arma, sino con mis propias manos, o un oso con mis propias manos. Sin embargo, este hombre empezó a confiar en Dios, y como lo dice él aquí en su palabra, en su testimonio, él dice: así como el Señor estuvo conmigo, no fui yo el que los vencí. En realidad yo soy un muchacho y yo sé que yo no podría vencer a esas bestias, a esos animales, pero fue Dios el que lo hizo. Entonces, enfrentó el desprecio, enfrentó el rechazo, enfrentó los peligros, enfrentó osos, enfrentó leones. Mire todo el proceso de su vida. Ahora llegaba a un punto en su tiempo, en su momento, porque todo esto que había vivido a él lo mantenía con los pies en la tierra, aterrizado. ¿Y sabe por qué estaba aterrizado? Porque él sabía que era Dios a través de él, hermano. Entonces, cuando fue ungido como rey, él no salió corriendo a decir: ¡ay, ahora sí, todos los que me despreciaron y todos los que me humillaron van a pagar! No, él siguió pastoreando sus ovejas hasta el momento que el Señor lo llamó, el papá lo llamó y le dijo: vaya, mire a ver cómo están sus hermanos. Y llega y se encuentra un gigante. El ejército estaba atemorizado, pero llegó un hombre de fe. Hermano, habrá momentos donde la gente que está a su alrededor está atemorizada por una circunstancia y llega usted y dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? No, esto y esto. No, ese gigante, ese es un problema que va a caer, como todos los problemas que han caído. Y eso era lo que estaba ocurriendo en este lugar. Ahora venía el momento de enfrentar el gigante. Ya este hombre había sido, digámoslo de alguna manera, formado por Dios. No existía o no iba este hombre a un lugar de reunión, pero sí tenía un lugar de encuentro con Dios. Era allá con sus ovejas. Eso es comunión, hermano.
Y esa comunión es la que todos nosotros debemos tener, porque esa comunión es la que nos fortalece a cada uno de nosotros. Esa comunión la tenemos en casa, esa comunión la tenemos todo el día, esa comunión la tenemos en la oficina, esa comunión la tenemos en todo lugar donde estamos. Pero ojo, que esa comunión donde podemos nosotros expresar y reunirnos a otros. Yo puedo orar en mi casa, solo, claro, todos los días lo hago. Lo hago con mi familia también, todos los días lo hacemos. Y entonces oramos y nos fortalecemos en el Señor. Pero yo me gozo. Bueno, yo soy pastor y usted podría decir, pues porque usted es el pastor, se goza, hermano. No, como oveja también, en un momento de mi vida, de encontrarme aquí con otros y decir, adoremos juntos, oremos los unos por los otros, oremos y alimentémonos todos de palabra. Aquí hay alimento para todos nosotros. Esa comunión que tenía David es la comunión, vuelvo y repito, que debemos tener cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Saúl también había sido escogido por Dios. Saúl también había sido lleno del Espíritu de Dios. Pero la diferencia entre Saúl y David era la comunión con Dios. Mientras que Saúl ocupaba una posición y había dejado la comunión, David, aunque ya había sido llamado por Dios y todavía no ocupaba una posición, ya tenía una unción que era la comunión con Dios. Y eso muestra cómo estos dos hombres miran de una manera tan diferente. Uno está asustado, el otro es valiente. Uno quiere esconderse del gigante o esperar que pase el tiempo y el gigante se aburre, y el otro dice, hay que ir a hacerle frente. Uno confía en su armadura y en sus armas, y el otro dice, yo no puedo con esto, yo voy con el poder de Dios, porque así se lo dijo David al gigante. Dice la palabra de Dios, que cuando tomó su callado en su mano, versículo 40, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, Él los entregará en nuestras manos. Mire esa valentía de este hombre, la fe tremenda. El gigante lo está amenazando, armas, un hombre preparado para la guerra, te va a coger como nada y te va a despedazar. Y este hombre le dice, no, tú vienes en contra mía. Mire, hermano, todas las circunstancias que usted vive, tú vienes en contra mía con amenazas, con armas, con fuerza, pero yo vengo en contra tuya en el nombre del Señor. Así de sencillo. Esa es una diferencia enorme, enorme. El mundo se puede venir con todo lo que quiera, pero mientras usted tenga fe, es en el nombre de Jesús que usted va, es en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Qué terminó ocurriendo? El filisteo se levantó, versículo 48, empezó a andar para ir al encuentro con David. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, hermano. Con la propia espada del gigante fue que lo mató. Con la propia espada le cortó la cabeza. Y entró David en escena. Y la gente hicieron cánticos, el mismo rey Saúl lo vio, todo el mundo dijo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió este? ¿Este es hijo de quién? ¿Desde dónde vino? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
¿Cómo que un ejército estaba asustado y llegó este muchacho? Y miren todas las cosas que ocurrieron. Él entró en escena, pero en su vida habían pasado un montón de cosas, hermano. Yo estoy seguro que en su vida han pasado muchas cosas que lo han preparado para el momento en que el Señor diga, es tu tiempo de levantarte de la banca y entrar al juego. Y vamos a entrar a ese juego en victoria, no vamos a entrar atemorizados. Mire que David, ¿qué hizo? Cuando el filisteo vino corriendo y dijo, lo voy a despedazar, David, en vez de retroceder, ¿qué dijo? Pues aquí nos vemos. Y se le fue de frente. Hermano, muchas de las circunstancias que usted ha vivido, por dolorosas que sean, son la preparación de Dios. Este enfrentó el desprecio de su propia casa, el rechazo de su propia familia. La Biblia nos habla que sus hermanos le hablaban. ¿Qué más? Cuando él fue allá a averiguar cómo estaban, terminaron humillándolo y uno bravo, usted viene aquí a burlarse de nosotros. Y dice la Biblia que le hablaban muy fuerte. ¿Sabe qué significa eso? Que allá en la casa era los gritos y lo humillaban, hermano. Eso significa. Y todo eso lo había enfrentado él. Y quizás nosotros lo hemos enfrentado de nuestras familias o de otras personas, o el papá que es duro, o el papá que abandona, y mucha gente sigue diciendo, pobrecito yo, mire lo que me pasó. Pues hermano, mire la vida de David. Él nunca dijo, pobrecito yo. José nunca se victimizó. ¿Sabe qué hicieron? Se pegaron de la mano de Dios. Que nosotros vivimos victimizándonos cuando no conocemos palabra. Pero cuando entendemos la palabra de Dios y el llamado de Dios, ya no hay tiempo de la victimización. Ahora el Señor nos va a sanar el corazón y nos va a fortalecer. Entonces él enfrentó eso. A los 17 años lo mandan a un trabajo peligroso. Y tan peligroso que vienen los animales, como los osos, los leones, los lobos, hermano, a despedazar las ovejas. Y el hombre, no, donde yo me deje quitar una oveja, donde yo me deje matar una oveja, mejor dicho, me matan a mí en la casa. Tengo que enfrentarlas. Dios, tú estás conmigo, ayúdame. Y con sus propias manos los mataba. Y ahora viene y derriba al gigante. Antes nadie lo vio. Antes nadie lo estaba aplaudiendo. Antes nadie estaba diciendo, viva David, mire, mató un oso, mató un león. Nadie, era él solito, él con Dios. Y celebraba sus victorias diciendo, eres tú, no soy yo. Y así empezó a crecer este hombre. Pero ahora tiene un público. Y ese público, wow, tenemos un líder tremendo. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre no tiene miedo. Pero Saúl empieza a echarle ojo. Tan líder, ¿no? Tremendo, este me va a correr la butaca y yo no me la voy a dejar correr. Tengo una idea, esas son las maquinaciones de Satanás. Tengo una idea, voy a matarlo y me quito el problema. Y empezó a perseguirlo, hermano. Y en esa persecución, David había enfrentado desprecio, rechazo, osos, leones, un gigante, lo había matado, pero luego se encontraba huyendo. Él no quería, él no buscó, venga, nómbrenme a mí rey, por favor, mírenme a mí, apláudanme a mí. No, era el propósito de Dios. Y cualquiera podría preguntarse, ¿y por qué Dios permitió todo eso? Era necesario. El Señor estaba probando el corazón y David sí que tenía el corazón claro con Dios. Tuvo a Saúl 2 veces para matarlo y dijo, no, yo no lo voy a quitar. Podría hacerlo, pero lejos esté de mí eso. Dios lo puso, que Dios lo quite. Si Dios quiere que yo ocupe su lugar, Dios lo hará a su manera. ¿Qué haría usted? Ay, hermano, ¿qué haríamos nosotros? Seamos sinceros. Lo tenemos ahí a un punto, ¡tin! Y ya, tomo el lugar. No, él la tenía clara con el Señor. Sin embargo, todos esos procesos que tardaron años en la vida de David, esos procesos que han tardado años en su vida, quizás lo lleven a un momento, una mañana como hoy, un día como hoy, a decir, Dios mío, ya me siento cansado, agotado, yo siento que ya no puedo más. Yo no busqué el llamado, yo no busqué, Señor, que tú pusieras tus ojos sobre mí, no fue sino que tú me dieras una palabra y se empezó a levantar todo el mundo y se empezó a levantar todo en mi vida. ¿Por qué? Yo no busqué esto, no lo busqué. Y ahí es donde muchas personas, cuando empiezan a servir, cuando empiezan a caminar con Dios, a confiar en Dios, es cuando muchas personas empiezan a decir, mire, no fue sino que yo empezara a hacer esto y mire todo lo que me pasó, me desanimo, vuelvo atrás. Hermano, es válido sentirlo porque nosotros muchas veces no entendemos cómo es que el Señor está haciendo, cómo es que el Señor está obrando. Vamos al capítulo 21. Dice la Biblia que vino David
a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado yo lo señalaré a los criados en un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Hermano, él iba con unas personas y tenía hambre, tenía necesidad, no tenía un lugar donde quedarse y toma una decisión. Siempre David, usted lo va a ver buscando al hombre de Dios. Él tenía comunión con Dios y sin embargo buscaba al hombre de Dios. Y fue a donde, a un lugar que podríamos decir hoy, a una congregación, a buscar respuesta. Tengo hambre. Si yo llego allá y le digo al sacerdote, no, es que Saúl me está persiguiendo para matarme, él va a decir, pues hermanos, fuera de aquí, no lo puedo tener. Entonces vino y le dijo, no, es que estoy en una misión, pero dame algo de comer. No, no tenemos que comer, pues están los panes de la proposición allí, están, y se los dio. Dice el versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David le dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Está, digamos, en la iglesia, está en el lugar, no tiene armas, tiene hambre, le dan el pan y voltea a mirar. Y hay uno de los hombres que inmediatamente le va a dar aviso a Saúl. Él sabe que ese hombre, que mejor dicho, rápidamente Saúl va a saber dónde está. Y el hombre se encuentra sin nada. Oye, pastor, ¿no tiene aquí un arma? ¿No tiene aquí algo con lo que yo me pueda defender? ¿Una lanza, una espada, alguna cosa? Y le dice el sacerdote, sí. O quizás el sacerdote lo pensó, pongámoslo más así, una escena. No, pues aquí de dónde vamos a tener algo. O tal vez sí. ¿Sabes qué hay aquí precisamente en este lugar? Otra vez, qué coincidencia. La espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y mire lo que dijo David, subraya eso en su Biblia. Ninguna como ella, dámela. Más que una espada, era un recuerdo de la gloria de Dios, del propósito de Dios, del poder de Dios, hermano. Porque en esos momentos en que nosotros nos sentimos ya decaídos, bueno, voy a ir a la iglesia a ver si sucede algo. Voy a ir a la iglesia quizás cuando le pida una consejería al pastor o a la pastora, le pida un consejo o le diga a algún hermano en la iglesia que ore por mí y les diga, por favor, ayúdame. A la persona, ¿no tienes algo con qué ayudarme? Quizás la persona diga, pues realmente no lo tengo. O tal vez sí tengo algo para ti. Y lo que le viene a traer el sacerdote a David es lo que nos trae a nosotros la palabra de Dios cada vez que nos congregamos. Y es recordar que así como nuestros problemas son reales, Dios es real. Y que las victorias que hemos tenido hasta hoy también son reales. Y que hemos visto caer gigantes. Y que el Señor nos ha dado estrategias. Y esas estrategias que nos dio en el pasado puede que hayan cambiado en algún momento, pero puede que hoy el Señor nos vuelva a lo mismo. Y es recuerda, y lo que hizo el sacerdote Ahimelech en este momento, al traerle la espada de Goliat con la que David le había quitado la cabeza, era recordar el llamado que él tenía. Y mire cómo estaba él frente a Saúl en su momento. No, tranquilo, yo no necesito armas. No, tranquilo, yo no necesito armadura. No, tranquilo, el poder de Dios está conmigo. No, tranquilo, yo he enfrentado osos, leones y Dios me ha dado la victoria. Pero aquí estaba desanimado, con hambre, huyendo, quizás preguntándose por qué. Y estaba pidiendo armas. Esa arma tenía un significado. Por eso David responde de esa manera, ninguna como ella. Ninguna como ella. Mira, hermano, las veces que nosotros pasamos momentos de dificultad, cuando vamos a la presencia de Dios, a la casa de Dios, y el Señor nos recuerda todo ese camino por el cual nos ha traído,
y nos da la palabra o nos recuerda la palabra del llamado que Él nos ha hecho, nosotros deberíamos responder de esta manera. Yo iba buscando algo, iba buscando una palabra nueva, iba buscando que alguien me abrazara, iba buscando que alguien me sostuviera, porque ya sentía que me derretía, mejor dicho. Y el Señor nos recuerda la misma palabra que nos dio hace un tiempo. Y nos recuerda todos esos momentos que hemos enfrentado. Y es cuando tomamos esa palabra y decimos: ninguna como esta es la mejor palabra que puedo haber recibido. Esta palabra me hace recordar el día que derribé ese gigante, el día que el Señor estuvo conmigo y hoy sigue estando conmigo, hermano. ¿Pero dónde fue eso? No fue en una discoteca, ni en un bar, ni en la tienda de la esquina. No fue reunido con otros que no hacían sino decirle: pobrecito, ay no, tan mal que tú estás. No, fue frente a un hombre de Dios, en un lugar dedicado al Señor, en nuestros tiempos, en una congregación. Hermano, por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Porque no se trata de otro, que Dios no está en todo lado y no es lo mismo en todo lado. Dios sí está en todo lado, pero no es lo mismo en todo lado. Porque aquí, en la casa de Dios, en la casa del Señor, es donde nosotros somos fortalecidos por la misma palabra de Dios. Y en mi casa no, vuelvo y le digo, si usted tiene comunión con Dios, sí. Pero en la casa de Dios hay algo especial. ¿Qué es lo especial? Que aquí yo no estoy solo, que aquí estoy reunido con otras personas que tienen fe, que no es solo mi comunión con Dios, sino la de todos los que estamos aquí, que el Espíritu de Dios está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué nos llama a nosotros la palabra de Dios? Vamos a ir a Mateo 24 y lo voy a leer del versículo 1 al versículo 28. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis que en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, estando en el templo, sus discípulos estaban muy contentos de mostrarle todas las cosas maravillosas que había allí. Y el Señor dijo: maravilloso para ustedes, pero muy poco, esto no va a existir.
Dirán ustedes, pero esto contradice el mensaje. No. Vuelvo y repito, no es el lugar como tal. Podríamos reunirnos aquí, en el local de al frente, en la esquina, donde sea. No es el lugar. Somos los que estamos reunidos en el lugar. Pero es necesario congregarnos, porque como lo dice allí el autor de la carta a los Hebreos, la palabra de Dios no solo anima a nosotros, el pastor, Dios a través del pastor, sino cada uno de nosotros con el hermano. Comunión con Dios significa comunión con todos los que están aquí. Por eso la Biblia nos habla de 2 mandamientos: amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí es donde se empieza a manifestar esa nueva vida en Cristo, donde nos fortalecemos, pero también donde somos preparados para esto que está ocurriendo acá, que dice Mateo 24, y que es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Cuando escuchamos todos los temas de la guerra, que Israel, que una cosa, que la otra, que Irak, que se metió aquí el otro, que se metió el otro, todo esto hace parte de las señales del fin. Aquí Jesús mismo está citando y dice, así como lo dice el libro de Daniel, hermano, es muy importante que usted lea la palabra y que bueno, que profundice y tenga entendimiento sobre el libro de Daniel, sobre los libros de los profetas, Joel, sobre el libro de Amós, por ejemplo, que todos esos tiempos que están allí establecidos, nosotros estamos viviendo en nuestra época muchos de esos tiempos como señales del fin. Entonces, dice el Señor, les voy a dar una enseñanza. Todo esto no va a existir y van a venir unos tiempos, hermano, donde ustedes tienen que tener conocimiento y sabiduría. Y eso no se da en otro lugar, sino en la presencia de Dios. Mientras ustedes estén en la presencia de Dios, mientras ustedes estén reunidos, unánimes, recibiendo revelación y fortaleza del Señor, van a estar preparados. Pero empieza diciendo algo aquí en el versículo 4. Miren que nadie los engañe. Otras versiones de la Biblia, no se dejen engañar, tengan cuidado, cuídense, dicen las diferentes versiones de la Biblia. Y aquí nos da 5 puntos muy importantes el Señor. 5 muy importantes, que eso es lo que les digo. Apenas hoy vamos a mirarlos en la superficie, el sábado, el domingo voy a tocar 3 de estos y bueno, la otra semana hablamos a profundidad de los 5 puntos. El primero que dice el Señor es, ¿hacia dónde debe estar dirigida nuestra mirada? Ellos estaban en el monte de los olivos, entonces estaban en un punto, ¿cómo? Nos acaba de decir, no quedará piedra sobre piedra, y es como si saliéramos ahorita de la iglesia y nos sentáramos aquí al frente. Entonces ellos están mirando al templo, están mirando a Jesús, no entienden lo que acaba de ocurrir, cómo nos está hablando de estas cosas, ¿esto qué significa? Entonces el Señor dice, tú debes poner la mirada en 5 puntos claves. El primero es, mira hacia adentro tuyo. ¿Qué es lo que hay? Mira en tu interior. Ahí está el versículo 4. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué es necesario congregarnos? ¿Por qué debemos estar reunidos? Y ojalá siempre donde sea un lugar de doctrina sana, porque estamos creciendo en la palabra, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué es bueno estudiar teología? ¿Por qué es bueno leer textos que nos ayuden a edificar nuestra vida espiritual? Porque todo lo que está dentro nuestro es lo que va a permitir, va a ser como un filtro, o para ser engañados o no. Yo les decía en esta semana a los hermanos en el centro, les dije, a mí en la enseñanza del llamado a la predicación, les dije, a mí hay algo que me preocupa y me entristece. Porque yo he visto algunas hermanas, sobre todo mujeres, cuando voy a la cafetería al final del servicio, que después del servicio de recibir palabra, están allí sentaditas con su celular y están viendo prédicas, a veces de algunos personajes, hermano, terribles, 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 de la doctrina más equivocada y torcida que existe. Entonces, acabamos de recibir palabra, me alimento de una cosa, me alimento de la otra, pero un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Y esas equivocadas doctrinas de error, terminan dándonos a nosotros unos conceptos, una mezcolanza en nuestra cabeza, que cuando miramos hacia adentro, ya no podemos guardarnos de que seamos engañados, sino ya estamos siendo engañados. Entonces, al primer lugar donde nosotros debemos mirar como hijos de Dios es hacia adentro. ¿Sobre qué se está edificando mi vida? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el fundamento?
¿Cuál es la base? Y eso lo miro primero dentro de mí. Lo segundo, a donde ponemos nuestra mirada es mirarlo a Él. El versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el tiempo. La única manera de no turbarnos y no llenarnos de pánico y de terror, hermano, en la vida, ante cualquier circunstancia, es mirando al Señor. Los que tenemos hijos, cuando usted iba con sus hijos más pequeños, hermano, al parque de diversiones, al Salitre, al Mundo Aventura, todas esas cosas, entonces usted sube a su niño en el carrusel o en el barquito, la cosa, y el niño se va solo porque usted no cabe ahí. No es que solamente no lo dejan subir, sino que usted no cabe. Entonces usted pone al niño, lo amarran allá y arranca el niño a dar la vuelta. ¿Dónde tiene la mirada el niño? En usted, hermano. La tiene la mirada puesta. Entonces cuando da la vuelta, si usted se le pierde, él se asusta. Pero cuando usted aparece, él lo saluda. Ah, tan lindo el niño. Usted le da seguridad. Él mantiene su mirada puesta en usted y el temor se va. Más asustado está usted que él. Él está tranquilo, está seguro. Un niño no mide el peligro, ellos no tienen ese concepto del peligro. Entonces los más pequeños, él va gateando o está aprendiendo a caminar y si lo ve por allá usted lejos, se va lanzando. ¿Sabe que usted qué va a hacer? Agarrarlo. Entonces usted le da seguridad. Hermano, dice la Biblia, no os turbéis. Dice la palabra de Dios que el Señor nos prepara y nos dice que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. Nos dice la palabra que cuando estemos cargados descansemos en Él. Nos dice la palabra de Dios algo, el temor no es dado por Dios, porque no nos dio el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, la única manera de no tener miedo es mantener nuestra mirada en Él. Nuestra mirada, primero a nuestro interior, cuál es el fundamento, cuál es la base, sobre qué estoy construyendo, y mi mirada puesta en Él, para no tener miedo, para tener seguridad. El tercer lugar al cual yo debo mirar está en el versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi mirada debe estar adelante. Perseverar es avanzar en medio de las circunstancias. Entonces, si yo voy a perseverar es porque mi mirada está puesta adelante, no atrás. No hay salida de emergencia, no hay salida ni puerta de escape. No, yo miro hacia adelante. El apóstol Pablo lo enseña muy bien, dejando lo que queda atrás, dejándolo a donde pertenece atrás y mirando hacia adelante. Hermano, nosotros no podemos perseverar cuando miramos para todo lado. El que persevera es el que mira adelante. En Mateo 7:7, que nos habla de la oración de la regla de oro, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién pide? El que reconoce que necesita algo. ¿Quién busca? El que tiene una visión y una dirección a la cual caminar. ¿Y quién llama? El que es perseverante. El que no es perseverante no llama, no toca. Hermano, usted y yo debemos aprender a mirar hacia adelante y dejar de mirar para atrás. Dejar de mirar para todos lados, mejor dicho. El punto número 4, hacia dónde debemos mirar. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Hacia dónde debemos mirar? Hacia afuera, para predicar la palabra, hacia el mundo, hacia los perdidos, pero no mirar con temor, ni mirar con deseo de estar allá, como lo leímos ahora en el Salmo, envidiando lo que otros tienen, sino reconociendo el lugar que Dios me ha dado. Yo tengo una responsabilidad con Dios. El apóstol Pablo habla en segunda carta a los Corintios del ministerio de la reconciliación. Hermano, el ministerio de la reconciliación lo tiene todo el mundo. Eso no es solamente los pastores. Usted tiene una responsabilidad. Lo que usted recibe, tiene que darlo. Ahora tenía una conversación antes de este servicio y le explicaba a algunas personas. Y entonces me decían, los malos tiempos o el miedo al mañana, sí ve que es bueno ser prevenido, precavido, y hablaban de un tema y yo les dije, no, ustedes no son prevenidos y precavidos, ustedes tienen miedo y no tienen fe.
porque ustedes son un canal de bendición. Cuando se tapa una canal, ¿qué hace? Se desborda el agua, ¿cierto? En cambio, una canal hace que el agua fluya y cada vez que llueve, fluye. Usted es un canal de bendición. Todo lo que recibe, ¿qué tiene que hacer? Darlo. Darlo. Nosotros estamos llenos de palabra y el mundo necesita palabra. Entonces debemos mirar hacia afuera para predicar el Evangelio. Y el punto número 5, este mismo pasaje, pero ahora en el Evangelio de Lucas. Es la misma enseñanza, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 28, dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Hacia dónde más debemos mirar? Hacia arriba. ¿Y eso qué significa? Que nuestra cabeza está levantada en victoria, hermano. No estamos nosotros ahí que no queremos nada, no, en victoria, erguidos, levantados. ¿Por qué? Porque llegó la hora, llegó el momento. Entonces hay 5 pasos aquí o 5 puntos importantes. Miramos primero a nuestro interior, el crecimiento espiritual, la edificación de nuestra vida espiritual. Lo miramos a Él para no tener temor, tener seguridad. Miramos hacia adelante, somos perseverantes. Miramos hacia afuera, predicamos la palabra de Dios y en el momento preciso, la cabeza erguida, llegó la hora, la victoria es nuestra. ¿Y dónde nos formamos o nos ejercitamos en todo esto? En la casa y en la presencia de Dios. En la casa y en la presencia de Dios, hermano. Así que no se deje llevar por el temor, no se deje llevar por la desesperación. Confíe en Dios, confíe en su palabra, confíe en su poder, confíe en sus promesas. Aquí en la casa de Dios estamos seguros. Hay 2 lugares que deben convertirse en el lugar seguro de su vida. ¿Cuál es el primero de ellos? La presencia de Dios. ¿Y cuál es el segundo? Su casa, su hogar. Esos son los 2 lugares seguros. Ahora, si usted tiene comunión con Dios, ese es su lugar seguro. Si usted no tiene comunión con Dios y simplemente es un simpatizante, pues nunca va a tener seguridad. Y su casa es el lugar seguro. Usted hace de su casa el lugar seguro. ¿Tiene usted alarma en su casa? ¿Llave? ¿Tiene usted cámaras de vigilancia de pronto? Muchas cosas hace para sentirse seguro, que no entren los ladrones, que no le roben. Pero ¿cómo anda la televisión y las redes con sus hijos y todo ese tipo de cosas? También lo hace un lugar seguro para ellos, porque puede ser el lugar seguro para usted, pero de pronto para sus hijos es el lugar más inseguro. Se están perdiendo ahí adentro de la viva casa. Hermano, esos son nuestros 2 lugares seguros, la presencia del Señor y nuestra casa. Entonces sabemos que cuando venimos a la casa de Dios, el Señor nos va a hablar, sí o sí. ¿De qué ir a predicar el predicador? Esta noche tenemos servicio allí en el centro. Viene este hombre desde los Estados Unidos y es una gran bendición. Esta noche no comparto yo, pero voy a ir a recibir. Allí va a estar el pastor y él trae una palabra. ¿Será alguna coincidencia? No, hermano, no existe. Hay un propósito. Todos los que vayamos en esta noche a recibir palabra, muy seguramente vamos a, oiga, parece que al pastor alguien le hubiera contado. No ha llegado a Bogotá, yo no he hablado con él hoy. Llega como a la 1 o 2 de la tarde. Nos vamos a encontrar hasta antes del servicio. Y todos vamos a estar a la expectativa, pero yo estoy seguro que como siempre que se abren las puertas de la congregación, Dios tiene algo especial para su pueblo. Y vamos a ir todos a recibir. Y estoy seguro que el Señor nos va a guiar, sea la prédica que sea, a estas 5 cosas. Mira hacia adentro, míralo a Él, mira hacia adelante, mira hacia afuera y levanta la cabeza que tú caminas en victoria. Mira hacia arriba. Hacia allá nos va a guiar, hermano. Así que no salimos a escondernos en la casa. Y ya no nos vamos, aunque sea viernes, ya no nos vamos para donde nos íbamos antes. Es que tengo que ir a descargar, a descansar allá en el bar, en la tienda, en donde sea. Ya no, ya no.
Ya no nos vamos a ir a sumirnos en la queja o en la victimización, porque el Señor tiene para nosotros algo diferente. Entonces, ¿ahora a dónde vamos? A la casa de Dios. Y luego que en la casa de Dios empezamos a avivar lo que hay en nosotros. En el libro de Esdras, cuando se abrió el libro, resulta que yo ya venía en otra generación. Entonces, abrieron el libro de la ley y empezaron a hablar, y ellos hablaban ya otros idiomas. Entonces dijeron, tenemos un problema aquí. Ellos no nos entienden. Ellos ya no están hablando nuestro idioma, porque es una nueva generación, crecieron en la cautividad, nacieron en la cautividad, hablan otros idiomas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos todo por terminado? No, vamos a traer intérpretes. Y entonces trajeron intérpretes, y entonces el sacerdote iba leyendo y los otros iban interpretando de acuerdo al idioma que cada uno de ellos hablara. Cuando empiezan ellos a entender la palabra de Dios, empieza el Espíritu de Dios a obrar en sus corazones y empiezan a llorar. Y el sacerdote está ahí, el líder está compartiendo, y entonces dice, ¿esto es qué les pasó? Están tristes, están angustiados, y de ahí viene la frase, hermano. Ahí es donde la Biblia dice, no es tiempo de tristeza, sino de alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ellos no estaban tristes, ellos estaban gozosos. ¿Y sabe por qué estaban gozosos? Porque a pesar de todo lo que había pasado, Dios no se había olvidado de ellos. Y volvieron y se quedaron allí, y llegó la hora de comer. Y entonces dijeron, bueno, ya hemos estado todo el día aquí, cada uno váyase para su casa. No nos queremos ir, queremos más, predíquenos más. Qué diferente al tiempo de hoy, ¿no? ¿Será que ya va a acabar o no va a acabar? Queremos más. Entonces les dijeron, no, pues hoy no hay más, vengan mañana. Y dice la Biblia que salieron cada uno para su casa y se fueron en grupo. Y en las terrazas de sus casas, ¿qué hicieron? Las primeras células de la historia, hermano. Y se empezaron a reunir, bueno, vamos a comer, lo invito a comer, Adriel, lo invito a usted, vamos para mi casa y sigamos aquí en la misma intención y actitud. Y empezaron a hacer esas reuniones. ¿A qué hora será el culto mañana? ¿A qué horas van a abrir mañana? A las 9, falta mucho tiempo para las 9. ¿A qué horas es el culto de esta tarde? A las 6, uy, todavía falta tiempo, pero yo tengo una ganas de ir a recibir. Algo estaba ardiendo en su corazón. Porque eso es lo que hace, no el lugar, porque el lugar en sí mismo no tiene nada mágico, entre comillas. Es la reunión de gente de fe, hermano, donde se mueve el poder de Dios, donde se mueve la mano de Dios, donde se mueve el amor de Dios. Así que, hermano, no se esconda en su casa, no se quede en su queja, no se quede en sus argumentos. Usted ha enfrentado cosas. David las enfrentó después de ser tremendo valiente, todo lo que Dios ha hecho. Llegó a donde el sacerdote desanimado. Un poquito de pan, por favor. ¿Un arma no tiene? Sí, tengo una. No era la espada, era el poder de Dios que le recordaba en ese momento, yo he estado contigo y voy a estar. Y es lo que nosotros vamos a recibir siempre. Yo los invito, la otra semana, bueno, si usted el domingo es de aquí de esta sede, pero a las 7, a las 9, a las 11 el domingo en el centro, vamos a estar hablando cada uno de estos puntos, desmenuzándolo, hermano, de qué se trata. Pero vamos a orar hoy. Hoy vinimos a la casa de Dios, hoy no nos vamos igual a como llegamos. De eso podemos estar seguros, igual no nos vamos. Yo voy a orar y como ese sacerdote allí en el tiempo de David, que esa arma que usted reciba hoy sea simplemente el recordar ese momento donde el Señor ya le ha dado victorias. Usted no se va igual, porque en la casa de Dios, en la presencia de Dios hay poder transformador. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en este lugar está el Espíritu de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, porque en este lugar nos has alimentado, Señor. En mi caso, durante muchos años. En esa silla recibí alimento y fortaleza. Y muchas veces llegué como David, que no podía más. Y quería un pan. Y quería una palabra, Señor. Y tú me diste esa palabra.
Y hoy me sigues dando palabras, Señor. Y recordándome que ya han caído gigantes y que los demás que se levanten caerán en el poderoso nombre de Jesús. Porque sobre ti hay un propósito, porque sobre tu vida hay un llamado, porque sobre tu vida hay una palabra. A todos los que están escuchando este mensaje, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. El enemigo quiere romper la comunicación entre nosotros y Dios, porque es allí en esa plena comunión donde recibimos fortaleza, donde el Señor obra, donde hay transformación en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en esta mañana, Señor. Remueve en nuestro interior todo aquello que debe ser removido, Señor, para que tu palabra quede sembrada como una semilla que dará fruto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. No vamos a buscar respuesta o fortaleza en ningún otro lugar que no sea, Señor, en tu presencia, que no sea, Señor, en tu casa. En el nombre de Jesús. Solo en ti hay plenitud, Señor. Plenitud de gozo. Delicias, Señor, a tu diestra. Dijo el salmista: yo vine a entenderlo todo, a verlo claramente, cuando fui a tu presencia, no antes. Antes me comporté como un necio. Antes terminé lleno de envidia, de rabia. Me empecé a comparar. Empecé a ver todo lo que ocurría y me desanimé. Pero cuando corrí a tu presencia, Señor, cuando fui al templo, entonces entendí. Es como si una venda hubiese caído de mis ojos. Y entendí que lo mejor lo tengo yo porque te tengo a ti. Y no quiero nada aparte de eso. Tú eres suficiente para mí. David, cuando enfrentó a Goliat, la tenía clara. Venía de unas victorias enormes. Pero ahora quizá no entendía lo que estaba ocurriendo. Señor, ¿por qué todo esto? Tengo hambre. Estoy cansado de huir. Estoy desesperado. ¿A dónde voy a ir? A tu casa. Voy a ir a buscar al sacerdote, a tu siervo. Voy a pedirle a él que me dé algo. Y sí que le dio algo. Sí que le dio algo. David dijo: ninguna como ella. Hoy es como si nos estuvieras dando esa espada con la cual derribamos a los gigantes, Señor. Y esa espada es tu palabra, ninguna como ella. Ninguna como ella. Recordar esas promesas y ver nuestra vida, amado Señor, que tú has sido fiel y que nos has sostenido y que hasta aquí nos has traído y que nos seguirá guiando. Por eso en el día de la angustia, dice la palabra de Dios, en el día de la angustia, en el día del temor, miré hacia los cielos, te miré a ti, tú me diste socorro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, fluye Espíritu Santo. Debemos mirar a nuestro interior. No nos dejemos engañar. Tengamos cuidado, estemos velando, estemos atentos. Cuidémonos los unos a los otros. Miremos a nuestro interior si el enemigo ha sembrado allí confusión, engaño. Miremos realmente qué estamos edificando. Miremoslo a Él para no turbarnos, para no tener temor. Ahí está el Señor contigo, lo puedes ver. Lo puedes ver. Él venció. Él fue a la cruz y resucitó. Y tú has resucitado junto con Él. Ahí estás, Señor.
ahí está el Señor. Y su presencia te da fortaleza. Ahí está el Señor contigo. Ahora mira hacia adelante y persevera, porque todavía resta mucho camino que tú debes recorrer. Apenas vas en una parte del camino, pero confía en la promesa, confía en la palabra de Dios y todo lo que recibas del Señor. No solo ponlo por obra, sino compártelo con otros. Mira hacia afuera. Nos fortalecemos en la iglesia para llevar fortaleza al mundo. Somos enseñados en la iglesia para poder salir a enseñar a otros lo que hemos aprendido. El mundo necesita palabra de Dios. Predica el Evangelio. Y en el momento preciso, levantarás tu cabeza, te erguirás. No caminarás en derrota, sino en victoria. Y mirarás hacia arriba, porque llegó el momento de recibir el galardón. Todos vamos a enfrentar situaciones. Es necesario. Pero tenemos una garantía. Y es que la victoria es nuestra. Nuestro Dios es real. Más real que los muchos problemas que el enemigo nos quiere hacer creer que tenemos. En el nombre poderoso de Jesús, no retrocedemos, no nos victimizamos ni nos escondemos detrás de ningún argumento y de ninguna situación que haya podido ocurrir. Nos levantamos en tu nombre, Señor, en el poder de tu Espíritu. Y caminamos, Señor, en tu victoria. Y caminamos en tu propósito. Aún un poquito y lo que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por fe. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, amado Señor, por lo que harás. Gracias, amado Señor, por la obra maravillosa que has comenzado en nuestras vidas y que se perfecciona en el nombre poderoso de Jesús hasta tu regreso. Gracias, Señor, porque de este lugar nos salimos igual a como hemos llegado. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios, mi hermano. Reflexiones siempre sobre la palabra de Dios. Tenga su mirada puesta donde el Señor le dice a través de su palabra. No deje que las circunstancias, que el temor y todas las cosas que quieren venir lo derriben, y siempre confíe en Dios, en su palabra y en el propósito maravilloso que Él tiene con usted. Amén.